Amigos, estamos aquí en Paradigmas hablando con Alejandro Latorre sobre este fascinante tema que es Atahualpa, la otra historia, viendo una versión diferente, una versión muy escarbada, muy concienzuda de investigación de Alejandro, justamente para develar algunos misterios, algunos mitos o derribar incluso muchos paradigmas que se han tejido respecto a Atahualpa o Atahualpa. La bastardía de Atahualpa, explíquenos un poquito de eso, Alejandro. Bueno, habríamos que ver qué significa la palabra bastardo. Significa una persona que está usurpando algo que no es de ellos. Decir que los hijos de Huayna Cápac eran bastardos es difícil, ¿sabe por qué? Porque tendríamos que adentrarnos más a todo lo que es la cultura inca. Según todos los cronistas, hablan de que Huayna Cápac tuvo más de 100 hasta 200 hijos. Entonces, ¿cuál de esos hijos eran legítimos y cuáles eran bastardos? Ahora, que para entenderlo en un contexto histórico o en tiempo y espacio, Alejandro, hay que entender que de alguna manera esto también generaba vínculos de sangre, ¿no?, con los territorios. Por eso es que de alguna forma también la poligamia se extendía tanto, porque generaba vínculos de sangre en los territorios y aseguraba de alguna forma que el imperio se consolide, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí se estudia solamente la figura del Inca. No se estudia, por ejemplo, la figura de la esposa del Inca, que fue la Coya. ¿Quién era la Coya? La Coya tenía que ser hermana de padre y madre del Inca para que sea Coya. Pero si era hermana de parte de madre, o vamos a ponerle una hermanastra, ya no era Coya, era una paya. Y si era un primo lejano o era de otro estrato, ya no era una paya, era una ñusta. Y fuera de eso también había otra que en quechua le llaman xipash o señorita, que eran las hijas de todos los curacas que no pertenecían a la sangre real de los incas y se entraban. Entonces, como muy bien lo dice usted, para consolidar la unión con otros pueblos, ¿qué hacían? Se casaban con las hijas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestro lugar que estamos residiendo. ¿Por qué se llama el Callejón de Huaylas? Es en honor a una de las concubinas de Francisco Pizarro llamado Inés Huaylas Yupanqui. Ella Era hija de Huayna Cápac, ¿no? Era hija de Huayna Cápac, pero en una hija de un cacique de acá de Huaraz. Huaraz estaba dividido en aquella época en Hatun Huaylas y en Urin Huaylas. Pumapacha era el cacique de esto y le dio su hija. Su hija era Contahuacho, en algunos le dicen Contahuarco, Contahuacho, y la hizo su concubina, Huayna Cápac, y en ella tuvo a esta princesa, que en quechua se llamaba Quispicesa, pero tenía en esa vez 16 años, era una preciosidad, y como Pizarro lo miraba mucho, Atahualpa por congraciarse, o Atahualpa, le regaló a su hermana. Y él, el gobernador, con más de 60 años, la hizo su mujer. Ahí tuvo 2 hijas, a Francisca y a Gonzalo Pizarro. Pero todo esto de alguna manera nos conduce a redefinir el concepto de bastardía, ¿no? Porque el concepto de que haya sido bastardo es un concepto occidental, ¿no?, que no toma en cuenta de alguna forma la manera como la cultura inca estaba estructurada. Claro. En la época del incanato, parece mentira, las mujeres tenían un poco más de legitimidad que los varones. Por eso ahorita se está redescubriendo. Usted ha visto que se ha encontrado la dama del Cao, del Cao de ahí en Trujillo. No se pensaba que habían caciques mujeres. Sin embargo, las famosas capullanas que existían en todo lo que era Tayanes, los piuranos, ellos eran igual que cualquier inca. Si el inca tenía 10, 20 mujeres, la capullana tenía 10 o 20 varones y ejercían así. O sea, no hubo un encuentro de 2 mundos, no hubo un encuentro de 2 culturas, sino la cultura más ladina, más perversa y más maquiavélica destruyó a una cultura que era ingenua, que tenía una serie de características que lo hacen más vulnerable a lo de ellos, ¿no? Y de ahí en adelante nada fue igual, ¿verdad? Ni el quechua, ni la cultura, ni la historia, ni las costumbres, todo se pervirtió de alguna manera, ¿no? Mira,
habrás leído en parte de mi Biblia, de mi libro, que no es que yo reniegue del apellido que yo tengo. Yo soy mestizo, como lo ves, no tengo mucha parte de India, pero yo amo más lo nuestro. Porque mire, hasta ahora nosotros pensamos que España es nuestra madre patria. Yo le escucho decir a la mayoría, no, España es nuestra madre patria. Anda, vete a España. Te van a dar tu vuelta y como si fuera tu madrastra te van a meter un puntapié. Así nosotros todos nos nacionalicemos español, ellos nunca nos van a aceptar como su etnia. Estamos solos. Y nosotros seguimos pensando en los hispanos. Por eso acá en nuestra historia estamos divididos en dos corrientes. Todos son hispanistas, el 90%. ¿Quiénes son indigenistas? Un 10% o un 1%. Por eso es que nosotros también somos racistas. Al hombre que vive en el Ande, sin un desparpajo le decimos serrano, indio, cholo. Pero no, nosotros queremos siempre lo europeo. Mire, hace mucho tiempo cuando yo estaba trabajando en Villa María del Triunfo, me hervía la sangre pasar por Bertoloto, en el distrito de San Miguel, un monumento de 5 metros, ¿dedicado a quién? A John Lennon. John Lennon nunca en su vida conoció el Perú ni escuchó del Perú. Creo que es un absurdo, ¿no? Puede ser un músico espectacular, pero para la historia del Perú es un absurdo. Hacer un monumento a Lennon, ¿no? Un drogadicto, claro. Un promiscuo sexual, un rebelde, de la peor calaña. Sin embargo, San Miguel le da tributo. Son las cosas absurdas, Alejandro, que tenemos en la cultura peruana contemporánea, ¿no? Esas cosas que uno no puede entender realmente. Y lo que más me duele es que, mira, ve, todo este inmenso país, usted tal vez, bueno, no ha estudiado, yo sí lo he estudiado, agarrar desde el río Ancashmayo hasta Maule de Chile, usted viera las diferentes etnias que fue la cultura inca, y ellos nos dejaron todo este país, y nosotros no le damos ni siquiera un tributo. En Lima, usted vaya a ver si existen monumentos dedicados a Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui. No hay. Pero usted me dirá, pero en la Victoria está Manco Cápac. Si usted se va a ese monumento de 5 metros de bronce, va a ver una plaquita. En esa plaquita dice, el pueblo del Japón se lo obsequia en el día de su independencia, en el año 1921, en los 100 años de su independencia. Quiere decir que nosotros ni siquiera lo hemos hecho por nuestra iniciativa, un país generoso nos lo ha regalado. La parte contraria, usted vaya a Ecuador. En Ecuador, colegios, el ejército, todo respira Atahualpa. Una de las más grandes avenidas en Cuenca, la grande avenida que acá podríamos llamarle, ¿cuál? La avenida Nicolás de Piero, lo que sea, allá se llama Huayna Cápac. Acá en el Perú, ¿crees que le van a poner Huayna Cápac, le van a poner Sinchirroca, Yoque Yupanqui? Eso le ponen a los parques porque ahí nadie va. Pero los sitios principales no le damos un tributo. Por eso un escritor francés, Louis Baudin, él dijo, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia son hijos de una misma madre, del Tahuantinsuyo. Pero crecieron, se separaron, se independizaron y ahora se odian uno a otro, no dándose cuenta que ellos proceden de una misma etnia. Mira, un extranjero lo dice y nosotros no lo hacemos. Pero eso posiblemente sea, Alejandro, porque nos han inculcado desde nuestra historia de pequeñitos de manera tendenciosa, ¿no? De manera tendenciosa esta versión, pues esta visión más europea, civilizadora, entre comillas, de los europeos, para hacernos creer que así es, ¿no? Así son las cosas, porque la historia que estudiamos es una historia tendenciosa, ¿no? Totalmente manipulada. No, habría que entenderlo, mire, desde que llegaron los españoles, ¿cuánto tiempo hemos sido colonos? Más de 350 años. Entonces el español imponía todo su sistema. Y nosotros, los peruanos, sobre todo los indígenas, que no tenían acceso a lo que es la educación, hacían lo que el español quería. Por ejemplo, si el español te decía, tú te vas a llamar perro, pues como tú no sabías qué cosa era perro, aceptabas. Por eso vas a encontrar una cantidad de apellidos vergonzosos que el español le impuso.
Es el colonialismo español lo que ha tenido. Y una vez que nos hemos independizado en la República, ha seguido el colonialismo y hasta el día de hoy. Porque hay un colonialismo, amigos, de alguna manera también insertado, grabado, interiorizado en nuestras mentes, que es un colonialismo del cual deberíamos ya empezar a cuestionar y deberíamos ya independizarnos, ¿no? Porque de alguna forma el gran capitán, el gran gobernador español se ha metido a nuestras cabezas y nos ha hecho creer una serie de cosas. Estamos conversando con Alejandro Alatorre sobre este maravilloso tema como es Atahualpa, la otra historia. Vamos a volver luego de una breve pausa publicitaria.